Hola amigos, en este video les voy a enseñar a utilizar uno de los patrones fundamentales del trading y vamos a aprovechar esta oportunidad creando una operación de $1000 en futuros en OKX. Antes de continuar, te quiero compartir mi link del copy trading en OKX, al cual te puedes suscribir para que sigas en tiempo real mis operaciones y puedas tener grandes beneficios. Perfecto, también te dejo el link en la descripción de mi video, por supuesto. Bien, esta oportunidad la he encontrado en el par Atom USDT. Estoy, como puedes observar aquí, en temporalidad de 1 hora en OKX. Vamos a crear, por supuesto, esta operación en futuros de OKX. Bien, ¿cómo vamos a proceder entonces? Te voy a mostrar lo siguiente. Voy a señalarte acá los dos máximos anteriores justo en este momento del mercado. Mira, el máximo anterior es en este punto y el máximo anterior en este punto, ¿ok? Los dos máximos anteriores del mercado. Y te voy a señalar los dos mínimos anteriores. Mira, este mínimo que describió acá esta mecha junto con este mínimo que describió aquí esta otra vela en color verde. ¿Listo? Vamos entonces a trazar líneas de tendencia entre esos máximos y entre esos mínimos. Entonces vamos a observar qué patrón se va a formar. Tomemos por lo tanto la primera línea de tendencia entre estos dos máximos anteriores. Míralo por acá, tomemos este. Listo, vamos a bajar un poco la línea de tendencia para que quede justo en la mecha de este máximo. Perfecto. Y vamos a tomar también entonces otra línea de tendencia entre este mínimo y este mínimo por acá. Más o menos por ahí está bien. Vamos, listo, ahí está perfecto. Entonces, como puedes observar, el precio justo entre esas dos líneas paralelas de color azul se está moviendo en ese rango, ¿ok? Se ha formado entonces un canal. Ese es el patrón que te quería describir acá. Entonces, coloquémoslo como canal. ¿Listo? Y ese canal, en este caso, se ha formado siguiendo una tendencia descendente, ¿vale? Entonces el patrón es canales. Te voy a mostrar qué dice la teoría. Mira, esta es la teoría, ¿ok? Trazas líneas paralelas entre los máximos anteriores y entre los mínimos anteriores y se forma un canal. En este caso es un canal ascendente. Y el caso que tenemos nosotros es el de abajo. Trazamos una línea uniendo los máximos anteriores, otra línea por debajo uniendo los mínimos anteriores y se forma un canal. ¿Y qué hacemos a continuación? Pues vamos a analizar el rompimiento del precio en ese canal. Como puedes observar acá, mira, te voy a señalar acá con el pincel, el precio ha hecho rompimiento hacia arriba de la línea superior del canal. Cuando eso sucede, ¿qué es probable? Con alrededor de un 90% de probabilidad, según mi experiencia, es muy probable que el precio haga esto. Mira, ya rompió hacia arriba, entonces es muy probable que haga esto, venga por acá, suba, suba, suba por acá, y en mi concepto puede llegar por acá hasta más o menos este valor de 11.4, creería yo aproximadamente. ¿Listo? Más o menos por acá. Vamos a dejarlo entonces ahí. Listo. Eso es lo que va a pasar. Entonces debemos encontrar cómo entrarle a esta operación de forma segura. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mira, voy a encontrar primero mi punto de entrada. Según mi análisis, mi punto de entrada, vamos a sacar por acá una línea horizontal. Mírala acá. Podría estar aquí en este máximo anterior, alrededor de 10.692 aproximadamente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque también en mi experiencia, para que el precio se vaya con una probabilidad alrededor del 90% hacia arriba, al alza, debe superar la resistencia que esté ofreciendo el máximo anterior. Entonces mira que esa línea que te tracé acá de 10.692 el precio está actuando como resistencia, ¿ok? Es probable que si no supera esa línea de resistencia y se convierte en soporte y la convierte en soporte, pues se nos devuelve. ¿Listo? Entonces esa sería la entrada. Vamos a marcarla más o menos acá. Vamos a escribir la entrada justo en esa línea.
¿ok? Listo, perfecto. Bueno, entonces tendremos que tratar de entrar a 10.692 o 10.695 o 697. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el stop loss de esta operación? Pues mira, el stop loss te lo voy a marcar también con una línea horizontal y yo lo quiero marcar por acá alrededor de 9.3, y ese 9.3 tiene una justificación, ya te lo voy a mostrar. Vamos a ver, a bajarla un poco por acá. Ahí está, 9.3. Ese va a ser el stop loss. Coloquémoslo acá abajo. Entonces, stop loss para que nos quede bien explicado gráficamente y no te vayas a perder. Ese es el stop loss. ¿Por qué 9.3, profe? Muy sencillo. Voy a ir hacia acá, hacia atrás, para encontrar dónde empieza a cambiar la tendencia del mercado. Entonces, fíjate en esto lo interesante. Mira, justo en esa línea que te tracé de 9.3, saquemos el pincel. Es una línea en la cual primero el mercado estaba lateralizando, como puedes observar en esta región. El mercado subió acá, tocó esa resistencia de 9.3 y se devuelve. Mira, acá toca y se devuelve, toca y se devuelve, toca y se devuelve. Entonces 9.3 es el precio resistencia de este par Atom USDT. Mira, toca y se devuelve, pero mira que justo acá, justo en esta vela rojita, bueno, ahí ya superó, justo en esta vela verde ha superado esa resistencia y ya el precio se empieza a comportar, esa línea 9.3, como un soporte. Entonces justo en este cambio, en 9.3, la línea ya es cambio de resistencia y está ofreciendo un soporte para el precio. Por eso marqué ese valor de 9.3 como nuestro stop loss. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a marcar entonces donde podemos hacer nuestros 4 take profits. Para continuar, yo diría que esto puede llegar hasta aproximadamente, no quiero dejar pasar la oportunidad, pero tampoco puedo perder los 4 take profits. Entonces yo diría que aproximadamente por acá donde marcamos esto, como en 11.4. podría ser el límite superior donde podría ir el precio. Coloquémoslo en 11.4. Y tengo que dividir entonces entre la entrada y ese 11.4 mis otros 3 take profits. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, eso ya es muy arbitrario, ¿no? Ya te explico por qué. Mira, en 10.8 podríamos colocar por acá en 10.8 nuestro primer take profit. Entonces coloquémoslo acá. TP1, Take Profit 1, lo coloco acá, listo. Vamos a colocar muy cerca, por ahí puede ser, no sé, en 11, podríamos colocar nuestro segundo Take Profit, como por acá en 11 aproximadamente. Vamos a bajarlo un poquito para que quede exactamente en 11, por redondear nomás. Ese va a ser nuestro Take Profit 2, coloquémoslo acá. TP2, ok, y pues nada, ya el TP4 va a ser el de 11.4, coloquémoslo de una vez, 11.4, Take Profit 4, o toma de ganancias número 4, dejémoslo acá, y un poquito más abajo podemos colocar el, no sé, el 11.3, nuestro Take Profit 3, por ejemplo, coloquémoslo por acá, en 11.3, vamos a llevarlo un poquito más para arriba, coloquémoslo redondito en 11.3, listo, ese va a ser nuestro Take Profit 3, coloquémoslo por acá, Take Profit 3, perfecto, listo. Ahora, una pregunta que tú te puedes estar haciendo es, profe, ¿y por qué no utiliza los retrocesos de Fibonacci entre estos dos puntos para seleccionar los 4 take profits? Lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué no utilizas también una posición en largo para colocar una relación riesgo-beneficio de 2-1 como siempre lo haces? Pues porque no nos va a cuadrar. Mira el stop loss, mira, esta va a ser la entrada, ¿cierto? Y este va a ser el stop loss. No va a haber una relación riesgo-beneficio de 2-1 nunca, pero no voy a dejar pasar la oportunidad. Entonces en este caso no se cumple esa relación riesgo-beneficio, pero en mi experiencia hay un 90% de probabilidad de que cuando supera esta resistencia, que en este caso es de 1.692, 697, el precio se va al alza.
Entonces, así no se cumple esa relación, yo me arriesgo a jugar esta probabilidad alta para tomar ganancia. ¿Listo? Bien, entonces te voy a demostrar a continuación cómo hacemos la captura de esos 4 take profits, cómo los alcanzamos utilizando, como te digo, una inversión de $1000 en futuros de OKX. No te vayas para que lo veas a continuación.